Pagué la renta de mi egoísta hermana durante 2 años solo para que ella dijera en la cena familiar, es un completo perdedor. Sonreí, levanté mi copa y la sorprendí cuando dije que no pagaría más. Y entonces, en retrospectiva, debería haberlo visto venir. Lucy siempre había sido así, incluso de niña. Tenía una manera de hacer que todo girara en torno a ella. Si yo recibía un juguete nuevo, de repente ella lo quería más que nada. Si yo estaba enfermo, ella se estaba muriendo. Si me elogiaban, encontraba la manera de quejarse de que las cosas eran más fáciles para mí. Pero Lucy no solo era egoísta, era inteligente. Nunca hacía berrinches ni exigía cosas directamente. No, ella se hacía la víctima. Tenía la habilidad de darle la vuelta a cualquier situación para que la gente sintiera lástima por ella. No pedía nada directamente, en cambio, te hacía sentir como una persona terrible si no te ofrecías. Y funcionaba cada vez. Debería haberlo sabido, pero era mi hermana. Así que cuando vino a mí y me dijo que estaba en problemas, le creí. Todo comenzó hace 2 años. Lucy tenía 20 años y quería mudarse e ir a la universidad en la ciudad. Nuestros padres no estaban en contra, pero eran realistas. Sabían que Lucy no era responsable con el dinero, que nunca había tenido un trabajo real y que gastaba el dinero que recibía casi de inmediato. Le dijeron que necesitaba un plan sólido antes de que la ayudaran financieramente. Eso fue todo lo que necesitó para darle la vuelta a la historia. Unos días después, apareció en mi apartamento llorando. Me dijo que nuestros padres la habían abandonado, que se negaban a ayudarla porque pensaban que era un fracaso, que no les importaba si terminaba sin hogar. Me dijo que ya había firmado un contrato de arrendamiento y que no tenía forma de pagar. Me rogó, me suplicó que la ayudara solo por un tiempo, solo hasta que terminara la escuela. No era rico, pero era estable, y ella era mi hermana pequeña. La idea de que ella tuviera dificultades, de que se viera obligada a abandonar la escuela o a dormir en su coche, me carcomía. Así que, sin pensarlo demasiado, accedí. Empecé a enviarle $1.600 al mes para cubrir el alquiler, los servicios públicos y cualquier otra cosa que necesitara. Era una gran parte de mis ingresos, pero me dije a mí mismo que era temporal, tal vez 6 meses, 1 año como máximo. Pero pasó 1 año, luego otro, y Lucy nunca mencionó devolverme el dinero. Ni siquiera se mostró agradecida. En todo caso, parecía molesta cuando le preguntaba cómo iba la escuela. Nunca me dio las gracias, nunca se comunicó conmigo, nunca actuó como si le estuviera haciendo un favor. Era como si yo fuera solo otra factura que esperaba que se pagara. Y yo no era el único. Lo que no sabía era que Lucy también les estaba sacando dinero a nuestros padres, los mismos padres que me dijeron que la habían cortado. Nos había jugado a todos, haciéndonos creer a cada uno de nosotros que éramos los únicos que la mantenían a flote. Mientras tanto, ella vivía cómodamente, gastando dinero en salidas nocturnas, compras y cualquier otra cosa que quisiera. Y entonces, una noche, lo arruinó todo. Era una cena familiar en casa de nuestros padres. Mamá había cocinado una gran comida, papá había sacado una buena botella de vino y el ambiente era bueno. Lucy claramente había bebido demasiado, rellenando su copa mientras hablaba y reía. Entonces, de la nada, lo dijo. Sam. Oh, es un completo perdedor, rió como si nada. La habitación se quedó en silencio. El tenedor de mi mamá se congeló a medio camino de su boca. Mi papá se giró para mirarla, con una expresión ilegible. Incluso mis primos, que habían estado en medio de su propia conversación, dejaron de hablar. Dejé mi copa y sonreí. Bueno, Lucy, dije, ya que soy un perdedor, supongo que ya no necesitas mi dinero. Su sonrisa desapareció. ¿Qué? Sabes, los $1.600 al mes que te he estado enviando durante los últimos 2 años. Ya que soy un perdedor y todo eso, pensé que no querrías que te mantuviera. Parecía como si la hubieran abofeteado. Por primera vez en mucho tiempo, Lucy no tenía nada que decir. No tenía ni idea de lo que acababa de hacer. Lucy me miró fijamente, parpadeando como si no me hubiera oído bien. Espera, ¿qué? Tomé un sorbo de mi bebida, dejando que el silencio persistiera. Sí, ya que soy un perdedor, pensé que estarías mejor sin mi dinero. Su rostro cambió de confusión a algo más, pánico. Sam, deja de bromear. No estoy bromeando, dije, dejando mi copa. Mi madre se aclaró la garganta. Espera, ¿qué dinero? Me volví hacia ella. Los $1.600 al mes que le he estado enviando a Lucy durante los últimos 2 años para el alquiler, los servicios públicos, la escuela. Las cejas de mi padre se dispararon. ¿Has estado pagando el alquiler de Lucy?
Lucy intervino antes de que yo pudiera responder. Bueno, solo por un tiempo. Sam se ofreció a ayudar porque ustedes no lo harían. Solté una breve risa. Sí, sobre eso. Lucy me dijo que ambos se negaron a ayudarla. Dijo que la cortaron porque pensaban que era un fracaso. La mandíbula de mi mamá cayó. ¿Qué? Nunca dijimos eso. Sí, añadió mi papá. La ayudamos, no mucho porque no tenemos mucho de sobra, pero le enviamos unos cientos cada mes para comida y gastos. Toda la mesa estaba mirando ahora, los ojos iban y venían entre nosotros como un partido de tenis. La cara de Lucy se había puesto pálida. Abrió la boca, pero no salió nada. Espera, dijo mi primo Jason, así que déjame entender esto. Lucy recibió dinero tanto de Sam como de sus padres. Asentí con la cabeza. Y fingió que ninguno de nosotros la estaba ayudando. Jason dejó escapar un silbido bajo. Maldita sea. Mi mamá se volvió hacia Lucy. ¿Es eso cierto, Lucy? Lucy soltó una risa forzada. Dios, esto es tan estúpido. Todos están haciendo una gran cosa de la nada. Me incliné hacia adelante. Entonces, ¿estás diciendo que no mentiste? ¿No aceptaste dinero de todos nosotros mientras fingías tener dificultades? Me miró con furia. No mentí, solo dejaste que todos pensáramos que éramos los únicos que te ayudábamos, terminé. La boca de Lucy se apretó en una fina línea. Entonces mi padre habló, con voz tranquila pero firme. Lucy, ¿cuánto recibiste de nosotros y de Sam combinados? Ella dudó. ¿Lucy? Ella suspiró, poniendo los ojos en blanco como si ella fuera la víctima aquí. No lo sé, tal vez como 2000 al mes. Mi mamá se tapó la boca con la mano. Mi papá parecía como si acabara de tragarse una piedra. Jason soltó una carcajada. Eso es más que el alquiler y el pago del coche combinados. Lucy cruzó los brazos. ¿Y qué? Lo necesitaba. ¿Lo necesitabas? Pregunté. Porque supongo que tu alquiler no era realmente de 1600 al mes, ¿verdad? Silencio. Ya sabía la respuesta. Lucy no era estúpida. Probablemente tenía un lugar más barato para vivir, pero vio la oportunidad de sacar dinero extra de ambos lados. La expresión de mamá se endureció. Lucy, ¿cuánto es tu alquiler de todos modos? Lucy se movió nerviosamente. Un poco menos que eso. ¿Cuánto menos? Presionó mi padre. 1100. Solté una breve risa. Así que te has embolsado al menos $500 solo de mí, probablemente más de mamá y papá. ¿Y qué hiciste con todo ese dinero extra? Lucy se movió en su asiento. Mi mamá, de repente dándose cuenta de algo, habló. Lucy, nos dijiste que necesitabas el dinero para la escuela. Dijiste que estabas tomando clases a tiempo completo. Lucy apartó la mirada. Lucy, dijo mi padre, con una voz peligrosamente tranquila, ¿estás en la escuela ahora? Silencio. Entonces Lucy murmuró algo. ¿Qué? Preguntó mi madre. Lucy suspiró dramáticamente, como si fuéramos nosotros los irracionales. Fui a la escuela, pero fue difícil. El rostro de mi papá se oscureció. ¿Hace cuánto que la dejaste? Miró fijamente su plato. Hace un año. ¿Un año? Solté un fuerte suspiro y sacudí la cabeza. Así que no pagaste el alquiler completo, no fuiste a la escuela y simplemente tomaste nuestro dinero. Lucy espetó, lo necesitaba. ¿Para qué? Preguntó mi madre con voz aguda. Para tu alquiler, ¿qué le cobraste de más a Sam? ¿Para tus clases que no tomaste? Lucy apretó la mandíbula. No es mi culpa. Estaba teniendo dificultades. Me burlé. ¿Dificultades, Lucy? Recibías 2000 al mes. ¿Tienes idea de lo duro que algunos de nosotros trabajamos para pagar nuestras propias facturas? Lucy abrió la boca, pero la volvió a cerrar. Hubo silencio alrededor de la mesa. Entonces mi papá puso las manos sobre la mesa. Bueno, supongo que eso lo resuelve, miró a Lucy a los ojos. No vas a recibir ni un centavo más de nosotros. Lucy levantó la cabeza bruscamente. Espera. Mamá asintió con la cabeza. De acuerdo. Si mentiste sobre la escuela, y mentiste sobre el alquiler, y mentiste sobre nosotros, entonces hemos terminado de ayudarte. A Lucy se le abrió la boca. No pueden hablar en serio. Terminé mi bebida. Bienvenida al mundo real, Lucy. Y así,
Toda su vida cambió. Lucy se sentó congelada, agarrando el borde de la mesa como si fuera lo único que la mantenía erguida. Por primera vez en su vida, se quedó sin excusas, sin formas de darle la vuelta a la historia. Me miró, luego a nuestros padres, y se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. La cena continuó, pero la energía había cambiado por completo. La gente seguía comiendo, seguía charlando, pero cada pocos minutos alguien miraba a Lucy, que estaba sentada en silencio sin tocar su comida. Podía ver su mente corriendo, tratando de encontrar una manera de arreglar esto, de manipular para salir de ello. No encontraría una. Cuando sirvieron el postre, de repente se levantó murmurando que necesitaba un poco de aire. Salió por la puerta trasera al patio. Mi madre suspiró, pero no la detuvo. Unos minutos más tarde, fui a buscar otra bebida y, por casualidad, miré hacia afuera. Lucy no solo estaba parada allí, estaba hablando por teléfono, paseándose. Me acerqué un poco más a la ventana, lo suficiente para escuchar fragmentos de su conversación. Su voz era profunda, urgente. Estaba hablando con alguien sobre que necesitaba dinero, sobre cómo las cosas se habían complicado. Entonces la oí decir algo que me hizo apretar el estómago. Encontraré una solución. Es estúpido, pero necesito más tiempo. Supe inmediatamente que estaba hablando de mí. Así que incluso ahora, incluso después de haber sido atrapada en el acto, seguía maquinando, seguía tratando de encontrar una manera de conseguir lo que quería. Me fui antes de que pudiera verme. No tenía sentido enfrentarla, todavía no. El resto de la noche fue desagradable. Lucy regresó e intentó actuar con normalidad, pero era obvio que estaba conmocionada. Cuando finalmente llegó la hora de irse, se quedó junto a la puerta como si esperara que la llevara a un lado y le dijera que había cambiado de opinión. No lo hice. Al día siguiente, me desperté con un largo y dramático mensaje de texto de ella. Era una mezcla de culpa y justificaciones a medias. Habló de lo difícil que habían sido las cosas para ella, de cómo nunca había querido hacerme daño, de cómo estaba pasando por mucho y solo necesitaba otro mes para resolver las cosas. No respondí. Luego intentó llamar 2 veces. Dejé que saltara el buzón de voz. Fue entonces cuando cambió de táctica. Me envió una solicitud de Venmo por $1.600. La descripción solo decía alquiler, como si nada hubiera cambiado, como si no acabáramos de tener la cena familiar más incómoda de nuestras vidas. La rechacé. 1 hora más tarde, mi madre llamó. Había recibido un mensaje similar de Lucy, solo pidiendo un poco de ayuda mientras se recuperaba. Mis padres habían sido fuertes la noche anterior, pero mi mamá estaba vacilando. Tal vez no deberíamos cortarla por completo, dijo. Es nuestra hija. Le recordé que Lucy nos había estado mintiendo durante años, que no estaba en la escuela, que se estaba embolsando dinero extra mientras fingía tener dificultades. Mi padre estuvo de acuerdo conmigo, lo cual era raro. Mi madre suspiró. Simplemente no sé qué va a hacer. Sabía exactamente lo que haría Lucy. Iba a luchar. Había vivido cómodamente durante años y ahora se enfrentaba al mundo real por primera vez. Y Lucy no estaba hecha para el mundo real. Efectivamente, durante las siguientes semanas, las grietas comenzaron a mostrarse. Primero, empezó a vender cosas, no cosas grandes, sino pequeños lujos, bolsos de diseño, zapatos caros, aparatos electrónicos, cosas que compró con dinero que no era realmente suyo. Luego, comenzó a contactar con viejos amigos, gente con la que no había hablado en años, actuando de repente como si quisiera volver a conectar. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba probando a ver a quién podía exprimir por dinero. Pero la verdadera caída llegó un mes después. El propietario de Lucy no fue tan paciente como ella pensaba. Sin dinero entrando, rápidamente se atrasó en el alquiler. Me llamó por última vez, con la voz temblorosa. Me van a desalojar. No dije nada. Sam, no tengo a dónde ir. Le recordé que tenía padres, que siempre podía volver a casa. Se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de finalmente susurrar, me harán trabajar si vuelvo. Fue entonces cuando me di cuenta de a qué le tenía miedo realmente. No a la falta de hogar, no a la lucha. Tenía miedo de tener que ganarse la vida. No sentí lástima por ella, ni siquiera un poco. Simplemente dije, supongo que deberías empezar a empacar. Y colgué. Lucy aguantó todo lo que pudo. Debió haberlo intentado todo, pedir dinero prestado, retrasar a su propietario, tal vez incluso encontrar un compañero de piso de última hora. Pero nada funcionó. La realidad se impuso. 2 semanas después de esa llamada desesperada, mi madre me llamó con una actualización. Lucy se muda de vuelta.
Podía oír el agotamiento en su voz. Pregunté cómo había ido la conversación y mi mamá simplemente suspiró. Realmente no preguntó, Sam. Simplemente nos dijo que venía. Eso sonaba a Lucy. Pregunté si había aceptado alguna regla. Mi madre dudó, lo que me lo dijo todo. Lucy la había convencido de que la dejara volver, pero no tenía intención de cambiar. Mamá, dije con cuidado, va a tratar tu casa de la misma manera que trata mi cuenta bancaria. Mi mamá no respondió de inmediato. Tu papá tiene algunas reglas para ella, dijo finalmente. Eso me llamó la atención. Mi papá siempre había sido paciente con Lucy, pero había un límite. Si iba a establecer reglas, las cosas iban a ser muy diferentes para ella. Lucy regresó a casa a finales de mes. Fue discreta al respecto, no publicó nada en línea, no hizo un gran alboroto. Probablemente no quería que la gente supiera que había fracasado. Pero en una semana comencé a recibir mensajes de texto de mi mamá. Lucy era miserable. Mi papá había dejado claro que no viviría allí gratis. Si no iba a ir a la escuela, tenía que trabajar. Y trabajo real, no una excusa falsa para salir de la casa. Hasta que encontrara un trabajo, era responsable de la casa, platos, ropa, limpiar los baños, cortar el césped. Lucy nunca había trabajado un día real en su vida. Al principio se resistió, se quejó, discutió, pero mi papá no cedió. Si quería dormir bajo su techo, contribuiría. Entonces empeoró para ella. Un día mi madre llamó, claramente frustrada. Creo que pensó que podía librarse de hacer las tareas si hacía un mal trabajo. Aparentemente, Lucy había intentado el viejo truco de desastrearlo tanto que nunca me volverán a pedir. Olvidó poner detergente en la ropa, dejó rayas por todos los espejos, lavó a medias los platos. Mi papá no siguió el juego. En lugar de dejar que se saliera con la suya, la hizo rehacer todo una y otra vez hasta que lo hizo bien. Está enojada, susurró mi madre por teléfono, como si Lucy pudiera oírla. Sonreí. Después de 2 semanas de verse obligada a fregar pisos y doblar toallas, Lucy se quebró. Fue a buscar trabajo. Fue un desastre. No tenía experiencia, ni referencias, y lo peor de todo, una pésima actitud. Siempre había pensado que estaba por encima del comercio minorista y el servicio de alimentos, pero esos eran los únicos trabajos disponibles para alguien como ella. Después de unas humillantes entrevistas, finalmente consiguió un trabajo como cajera en un supermercado. No era mucho dinero y odiaba cada segundo, pero mi papá dejó claro que si quería vivir en su casa, tenía que traer dinero. Lucy no estaba acostumbrada a estar de pie todo el día. No estaba acostumbrada a que los clientes fueran groseros. No estaba acostumbrada a trabajar por dinero en lugar de que se lo dieran. Después de unas semanas, recibí un mensaje de texto de ella. No puedo hacer esto. Estoy tan agotada. No tienes idea de lo difícil que es. No respondí. Después de 2 años de drenar mi cuenta bancaria, después de mentir a nuestros padres, después de reírse de mí en la cena mientras, sin saberlo, financiaba su estilo de vida, pensé que se merecía cada segundo. Lucy finalmente experimentó el karma. Durante años había estado tomando y tomando, tratando mi dinero y el dinero de mis padres como si fuera suyo para desperdiciarlo. Ahora estaba trabajando largos turnos en un supermercado, obligada a lidiar con clientes irritables, pies doloridos y un jefe al que no le importaban sus excusas. Y lo mejor de todo, no podía renunciar. Si quería vivir bajo el techo de nuestros padres, tenía que trabajar. Mi papá se aseguró de eso. Y lo vi como una ventaja. Había pasado 2 años drenando mi cuenta bancaria mientras no hacía absolutamente nada, haciendo viajes de compras de lujo, yendo a restaurantes caros, fingiendo ser una estudiante universitaria con dificultades mientras vivía del dinero que no se había ganado. Y ahora tenía que estar de pie durante 8 horas seguidas escaneando comestibles y escuchando a la gente quejarse sobre la política de cupones. No podría haber pedido un mejor castigo. Al principio intentó hacerse la víctima. Me enviaba pequeños y patéticos mensajes de texto sobre lo dura que era la vida, lo injusto que era que tuviera que trabajar. No tienes idea de lo difícil que es, escribió. Me reí cuando lo leí. Pensó que no tenía ni idea de lo que era trabajar. Había estado pagando mi propio alquiler desde que tenía 22 años. Había presupuestado, luchado y construido una vida para mí mismo. Mientras tanto, ella había pasado años recibiendo dinero gratis de mí y de mis padres. Así que no sentí lástima por ella. Le hacía falta una dosis de realidad. Lucy duró apenas un mes antes de quebrarse. La primera señal fue su actitud. Mi mamá me dijo que llegaba a casa del trabajo todas las noches enojada, gritándole a todos por cosas estúpidas.
Siempre se quejaba, los clientes eran malos, su jefe era demasiado estricto, le dolían los pies. A mi papá no le importó. Bienvenida a la edad adulta, le dijo. La segunda señal, pánico financiero. Lucy nunca había tenido que administrar su propio dinero. Estaba acostumbrada a recibir 2.000 al mes de mí y de mis padres, más que suficiente para el alquiler, la comida y los lujos. Pero ahora, después de impuestos, apenas ganaba 1.500 al mes y tenía que empezar a pagar las cosas ella misma. De repente, no estaba comiendo fuera, no estaba comprando, miraba cada dólar y se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo estirar un cheque de pago. Lo vi como otra ventaja. Debería haber aprendido esta lección hace años. Luego vino la gota que colmó el vaso. Un día me llamó de la nada. Dejé que saltara el buzón de voz. Unos minutos más tarde, me envió un mensaje de texto. Oye, ¿podemos hablar? Solo necesito un pequeño favor. Lo ignoré. Luego envió otro mensaje de texto. Solo necesito un préstamo, solo por un mes. ¿Lo juro? Sonreí. Aquí estaba, el último intento desesperado. Finalmente respondí, ¿no? Me envió un largo y dramático mensaje sobre cómo estaba teniendo dificultades, cómo solo necesitaba un poco de ayuda esta vez, cómo me devolvería el dinero tan pronto como fuera posible. Envió un último mensaje. Ya has usado 2 años de ayuda. Arréglatelas. Y eso fue todo. No respondió. La siguiente vez que vi a Lucy fue en otra cena familiar, unos 2 meses después de que se mudara de vuelta a casa. Se veía diferente. Se había ido la ropa cara, no había uñas manicuradas, no había bolsos caros, solo un atuendo simple y el agotamiento escrito en todo su rostro. No habló mucho durante la cena. Sin comentarios arrogantes, sin falsa confianza, solo silencio. En un momento dado, mi madre mencionó que Lucy estaba ahorrando para mudarse. Casi me río. Eso significaba que realmente estaba aprendiendo a administrar el dinero porque, por primera vez en su vida, tenía que hacerlo. ¿Y saben qué? Lo vi como otra ventaja. Finalmente estaba obteniendo la experiencia de vida que debería haber tenido hace años. Y no fue porque hubiera cambiado de opinión, no fue porque hubiera madurado de repente. Fue porque no tenía otra opción. Había quemado todos los puentes y ahora finalmente estaba pagando el precio. Actualización, han pasado unos 6 meses desde que todo se derrumbó para Lucy, y sinceramente, verla lidiar con la vida real ha sido increíblemente satisfactorio. Todavía vive con nuestros padres, todavía está atrapada en su trabajo en el supermercado y todavía es miserable. En un momento dado, intentó renunciar, probablemente pensando que podría manipular a mi mamá para que la dejara sin trabajo, pero mi papá lo impidió de inmediato. Le dijo que si no estaba trabajando, no viviría bajo su techo. Sin un plan de respaldo y sin ahorros, no tuvo más remedio que seguir fichando. Y se pone mejor, finalmente está pagando el alquiler. No es mucho, pero mi papá se está asegurando de que entregue unos cientos al mes. Además de eso, tiene que comprar sus propios comestibles. No más vivir del refrigerador de mis padres, no más tratar su casa como un Airbnb gratuito. Realmente está experimentando lo que es ser un adulto responsable. Durante meses estuvo de mal humor, dejó de publicar en línea, dejó de presumir. Apenas hablaba en las reuniones familiares, probablemente porque ya no tenía nada que presumir. Sin viajes elegantes, sin ropa nueva, sin grandes logros, solo un trabajo con salario mínimo y una dosis forzada de realidad. Entonces, hace unas semanas, sucedió algo inesperado. Me envió un mensaje de texto. No una larga y dramática disculpa, no otra excusa. Solo, oye, solo quería decir que ahora lo entiendo. Eso es todo. No respondí. No necesito una disculpa, no necesito que me ruegue por perdón, ni siquiera necesito que admita que me engañó. El hecho de que finalmente esté enfrentando las consecuencias de sus propias acciones, eso es todo el cierre que necesito.